Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy continuamos con el capítulo 1, pero ya en su quinta parte. Habíamos visto ya en relación a esta carta de Pablo a los Corintios el problema que se suscitó en cuanto a las divisiones o a los criterios que ellos tenían. Acá en los versículos del 14 al 17 Pablo está agradecido que él no bautizó más gente en Corinto y de esta manera evitó echar más gasolina al debate partidista que se produjo allí entre las personas que estaban recibiendo la bendita palabra de Dios. En este enunciado vemos que declara aparentemente algunos cristianos de Corinto, probablemente aquellos del grupo de Pablo, hicieron algo grande del hecho de que ellos habían sido bautizados por Pablo, porque se estaba haciendo un problema divisivo entre lo que es Pablo, por lo tanto, y los demás personas, por lo tanto, estaba Pablo agradecido que él no había bautizado a tantos en Corinto, para que ninguno diga que bauticéis, que fuisteis, perdón, bautizados en mi nombre. ¿Qué significa esto? Que si hubo esta discusión, si hubo esta lamentable manifestación en donde ellos discutían por algo tan insignificante, entonces Pablo mejor se alegraba de que él no era propiamente el que bautizaba. Y dice más adelante, por supuesto, Pablo bautizó a unos cuantos allí en Corinto, como se menciona a Crispo y también probablemente a Gallo, que está escrito tanto en el libro de los Hechos del capítulo 8, versículo 8, como también en Romanos más adelante el capítulo 16, versículo 23. Pero el punto principal de esto es que dice Pablo: doy gracias a Dios, pues no me envió Cristo a bautizar. Para Pablo, predicar era más importante que bautizar. Aunque ciertamente no es que Pablo se oponía al bautismo, para nada. Sin embargo, podemos ver en esto que el bautismo no es esencial para la salvación. Que esto quede muy claro. Si así fuera, si la enseñanza de regeneración bautismal fuera cierta, entonces Pablo no podría dar gracias a Dios de que él bautizó unos pocos en Corinto. Y él, como un evangelista, nunca podría decir, pues no me envió Cristo a bautizar. Aquí nosotros entonces vemos que definitivamente es necesario, nadie se opone, pero lo principal es predicar la bendita palabra de Dios. Que Pablo no considera esencial el bautismo para salvación se puede ver en el hecho de que no mantenía un seguimiento, no tenía exactamente registrado todo lo que él hacía en cuanto a quienes había bautizado. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dice Pablo. O sea, no tenía él, para él, tanta importancia esto. Ciertamente Pablo recordaba a sus convertidos, pero el asunto del bautismo, aunque importante, recuerde esto, aunque importante, no era tan importante para Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Esto es lo que declaraba Pablo. Es imposible afirmar que Pablo era un sacramentalista. Él claramente niega que él considera esencial el bautismo
para la remisión de pecados o como el medio de obtener perdón. Este es un comentario de Robertson. Entonces aquí nosotros vemos exactamente cómo va aclarando Pablo con relación a la prioridad que él considera predicar el Evangelio y no dedicarse únicamente a bautizar. Recordemos, no es que esto no sea importante, pero para Pablo era más importante predicar la bendita palabra. Acá tenemos otro comentario de Hodge. Dice aquí, mientras que no es bíblico convertir al bautismo en algo esencial para la salvación o un determinado medio de regeneración, es, sin embargo, un peligroso acto de desobediencia al menospreciarlo o descuidarlo. Con esto entonces estamos mucho más claro con este comentario que acabamos de leer. Este pasaje también pone en claro que el individuo que bautizó realmente no afecta la validez del bautismo. Vamos a ver qué dice aquí. Aquellos bautizados por el gran apóstol Pablo no aventajaba sobre aquellos que fueron bautizados por un creyente desconocido. El poder del bautismo se representa en la realidad espiritual. O sea, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo estamos obrando? ¿Estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido? Lo que está escrito en la palabra. Eso es lo importante. ¿Qué dice aquí más adelante? Empieza con una pregunta este enunciado. ¿Cómo predicó Pablo en Corinto? No con sabiduría de palabras. Declara en la Biblia. Habilidad para hablar. O sea, lo que aquí nosotros podemos ver es que no era tan elocuente Pablo, pero él se basaba a lo que estaba escrito. Y dice, Pablo vino hablando claramente, sin ningún intento de deslumbrar con elocuencia o intelecto. Esto es tan importante porque definitivamente Pablo vino a Corinto desde Atenas, recordemos, donde él contendió con grandes filósofos de la época en términos que pudieron entender. ¿Qué significa esto? Él sabía exactamente que había personas muy eruditas, muy filósofos, pero él no se puso en el plano tampoco de discutir. Y esto está escrito allá en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 34. Recordemos, él presentó al Dios no conocido, al Dios que podía salvar sus vidas. Algunos piensan que Pablo estaba decepcionado por los resultados en Atenas, pero realmente no fue así. Decidió predicar diferente en Corinto. ¿Por qué? Ya vamos a ver las razones. No es lo mismo predicar en Atenas que predicar en Corinto, por las circunstancias, precisamente por las que estaba atravesando. Ahora, nosotros vemos aquí, está mal decir que Pablo predicó un evangelio rebajado en Atenas. No, no es eso. Al igual que el Apocalipsis bíblico mismo, su argumento comienza con Dios, el creador de todo, y termina con Dios, el juez de todos. Aquí nosotros vemos entonces el discurso tal y cómo está admirablemente resume una lección introductoria en el cristianismo. ¿Qué significa esto? Para que los paganos cultos reciban esto. Aquí Bruce menciona lo siguiente. En su comentario sobre Hechos, Bruce dice, al mismo tiempo, no es
irracional pensar que Pablo vino del ambiente intelectual de Atenas a la maldad abierta en Corinto, con una pasión renovada para predicar el Evangelio con claridad y sin compromiso. Si nosotros nos damos cuenta entonces aquí, lo que se menciona no es lo mismo predicar en Atenas que predicar en Corinto. Si en Corinto hubo un ambiente intelectual, lógicamente había que establecer una estrategia diferente, mientras que acá igual dice en Corinto la maldad abierta que existía allí. Entonces, ¿cuáles serían los puntos principales a enfocar en su predicación? Existe otra diferencia significativa entre el ministerio de Pablo en Atenas y su obra en Corinto. ¿Cuál es esta? Pablo estuvo apenas en Atenas un día o dos. Imagínese esto, la diferencia. Mientras que él estuvo en Corinto por un año y medio. Entonces es totalmente diferente de cómo él, y sobre todo guiado por el Espíritu Santo, pudo hablar tanto en Atenas como en Corinto, que fue completamente diferente. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es otra frase que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. Pablo pone en claro que es posible predicar el Evangelio de una forma que se haga vana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? ¿Sí? No se trata solamente de predicar, no se trata solamente de mencionar la cruz de Cristo, sino de que nosotros entendamos bien lo que esto significa y el valor que esto tiene de ese sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para la salvación y perdón de nuestros pecados. Si alguien predica la palabra apoyándose en sabiduría de palabra, ellos pueden predicar el evangelio vano. Sí, es el punto. Hay muchas personas que pueden ser muy elocuentes y conocer la palabra de Dios, pero al solamente predicar y no practicar, ¿de qué ha servido? Más adelante, ¿qué dice la palabra? Entonces dice, ¿cuántos nos deja pensar esto? ¿A qué se refiere? Al Evangelio. El gran Evangelio de Jesucristo, el mismísimo poder de Dios para salvación. Recuerde esto. No es simplemente una palabra, no es un libro más. El gran Evangelio de Jesucristo, el mismísimo poder de Dios para salvación. Dice aquí, es denunciado. Se hizo vacío y vano a través del orgullo e inteligencia de hombres. Al querer predicar a su manera y tratando de interpretar, sobre todo, o malinterpretar mejor, a su manera. Este peligro estaba constantemente en la mente del apóstol Pablo y debería estar constantemente en la mente de cualquier predicador o maestro. Debemos tener mucho cuidado. Hasta aquí nosotros hemos llegado con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.